Bien. Vamos a entrar a ver el siguiente punto, la siguiente virtud. Estoy hablando de Filipenses capítulo 4, en donde el apóstol Pablo enumera, les da una lista de algunas virtudes que deben de pensar los filipenses. Y ya vimos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. El día de hoy voy a hablar de todo lo justo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Bien, esta palabra que voy a hablar el día de hoy, que es todo lo justo, es una palabra que es dikaios, con K de kilo, dikaios. Y fíjense que esta palabra se utilizaba en el tiempo antiguo, porque yo les decía que muchas palabras que utiliza la Biblia, el Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento eran palabras de uso común. O sea, eran palabras que la gente utilizaba, que ya estaban ahí. Lo que hizo el cristianismo fue darle un enfoque, una utilidad para los cristianos. Y esta palabra se utilizaba en el tiempo antiguo de aquellas personas que eran observantes del dique. ¿Y qué era el dique? Bueno, el dique era la costumbre, la regla, el derecho, sobre todo en el cumplimiento de los deberes que se tenían para los dioses y para los hombres. En pocas palabras, lo que esta palabra define es aquel que le da a Dios y a los hombres lo que es debido. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del juez injusto? Aquel juez que el Señor dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Se acuerdan? Por eso era injusto. Porque él era un hombre que no temía ni a Dios ni a los hombres los respetaba. Es todo lo contrario a esta palabra. Alguien que le teme a Dios y que respeta a los hombres, pero no solamente eso, sino que les da a cada uno lo que le corresponde. Es bien interesante porque también esta palabra hablaba de un estado de rectitud, hablaba de conducta recta, de una persona que se conducía con una conducta recta, ya sea que juzgaba en base a una norma divina o humana de lo que era recto. Y cuando hablamos de Dios, bueno, pues ¿qué les puedo decir, no? Cuando hablamos de Dios, designa ese perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus hechos, ¿cierto, no? Dios es justo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Vamos a ver, o más bien voy a leerles lo que el diccionario de la Real Academia define sobre la palabra recto y sobre la palabra justo. Porque justo nos dice que es recto, pero entonces, ¿qué es ser recto? Bueno, son sinónimos. Dice, es justo, severo e intachable en su conducta. Y justo nos dice que es alguien que obra según justicia y razón. Alguien que vive según la ley de Dios. Eso lo dice el diccionario. Alguien que es exacto. Alguien que hace las cosas de manera exacta, o sea, proporcional, bien mecida, bien medidita, ¿no? Ahora, esto, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñar a los filipenses y a nosotros? Pues de esto. Hay personas cristianas que creen y piensan que los impuestos no se deben de pagar. Hay personas que creen que hay ciertas cosas que podemos omitir en la vida. O sea, si yo voy a construir, vamos a pensar que aquí en la iglesia queremos ampliarnos. Muchas veces, ¿sabes qué es lo que hace el cristiano? No pide permisos. Simplemente llega el albañil, el constructor, y le dice, oiga, ¿cuánto me cobra por construirme aquí afuera? No sé, ampliar, ¿no? Entonces le dice, no, pues le salen tanto. Ah, muy bien, no, pues hágalo. Y luego le dice, hágalo, pero hágalo ya en la tarde, porque a esa hora los inspectores no pasan.
Eso no es ser justo. No le estás dando ni a Dios ni a los hombres lo que le corresponde. Vamos a ver en la Biblia cómo el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, fue alguien que cumplió cabalmente. Cabalmente. Vamos a Mateo 17, por favor, 24. ¿Ya lo tienen? Bien, dice así. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿su maestro o vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: pues de los extraños. Jesús le dijo: pues los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo al abrirle la boca y harás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok, aquí debemos entender el trasfondo. ¿Qué es lo que sucede? Este impuesto que se le pide al Señor era algo que en la ley, en Éxodo 30:13, se había establecido. Era un impuesto que se le daba al templo, porque el templo tenía gastos de mantenimiento muy grandes. Imagínense ustedes que, por ejemplo, todas las mañanas tenía que haber sacrificios, y en las tardes también. Entonces se ofrecía el cordero de un año. Pero no solamente se ofrecía el cordero, se ofrecía también con vino, con harina, con aceite. El incienso que se quemaba todos los días tenía que comprarse y prepararse. Las cortinas del templo se tenían que arreglar, incluso reponer. La ropa de los sacerdotes, escuchen, la ropa de los sacerdotes eran carísimas. Las vestiduras del sumo sacerdote costaban no menos que el rescate de un rey. O sea, todo esto tenía que cubrirse. ¿De quién? Pues del pueblo. Entonces, la ley decía que todo varón judío de 20 años para arriba tenía que pagar el impuesto anual del templo, de medio ciclo. Entonces, aquí vienen a pedirle ese impuesto. Y díganme cuál es la actitud del maestro. ¿Qué hizo él? ¿Qué les dijo? ¿Hubo un reproche? Sí lo hubo. Sí lo hubo. Pero, ¿qué hizo él? La palabra que utiliza ahí, porque cuando dice para no ofender a nadie, el Nuevo Testamento usa siempre un verbo para la palabra ofender, que es escandalizein. Y el nombre ofensa es escandalón. Estas dos tienen un sentido muy especial porque nunca, escuchen, nunca se utilizaba con el sentido de insultar o molestar a nadie, como lo dice ahí, no. ¿Saben ustedes que lo que en realidad significa esa palabra es: no quiero ser una piedra de tropiezo para que alguien vea mi actitud y hable mal? Ahora sí, entendiendo estas palabras, ¿qué es lo que el maestro en realidad está diciendo? Que no quería ser un mal ejemplo para nadie. Y eso es exactamente lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer. O sea, no debemos nosotros solamente cumplir y decir: ay, pues lo voy a hacer. No. ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo no quiero ser una piedra de tropiezo. O sea, que el vecino se entere que el agua la debo y ay, nunca pago. Eso no está bien. ¿Qué pensaría, díganme ustedes, qué hubiera pasado si la gente en el tiempo de Jesús, o si Jesús se hubiera permitido actuar de esa manera? ¿Qué hubieran pensado los demás del maestro cuando él iba y les predicaba? Dicen: no, pues mira, todo está muy bien, pero tu maestro anda muy mal. ¿Por qué? Pues porque es igual que los fariseos, dice, pero no hace. ¿Cómo? Claro, pues ¿no viste que él no paga los impuestos? Ahora, déjenme ir un poco más allá, porque ¿saben ustedes que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo se escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo? La pregunta es: ¿por qué incluyeron esta escena siendo que el templo ya ni existía? El templo se destruyó en el año 70, no quedó nada.
Entonces, ¿para qué pusieron esta escritura en medio de una situación donde los judíos pues ya estaban en una diáspora? O sea, ahí estaban repartidos por todos lados. En el templo, pues ¿cuál templo? Ya no había templo. Pero sin embargo el Espíritu Santo, y esto es bien importante, el Espíritu Santo permitió que esta escritura se pudiera poner ahí con un propósito. ¿Saben cuál es ese propósito? Que nosotros, y en este caso los primeros discípulos, pudieran también ser personas justas. Déjame decirte que ese impuesto, que después ya no tenía sentido, pues resulta que uno de los emperadores romanos, que se llamó Vespasiano, él decretó que se siguiera tomando ese impuesto. ¿Con qué fin? Pues ese dinero se mandaba a la tesorería del templo de Júpiter en Roma. Entonces aquí había un problema. Pues muchos de los judíos y cristianos se sentían tentados a rebelarse y decir, no hombre, yo no voy a dar, va a dar a Júpiter. Pero sin embargo, el Espíritu Santo permitió que fuera así. ¿Por qué? Porque hace un momento mi mamá decía una verdad, que se ha abusado mucho de ella. ¿Cuál es? Tú dalo, lo que hagan con él es su problema. Claro, yo debo de decir que desafortunadamente, pues se ha abusado de eso también. ¿Por qué? Porque por el otro lado, hay muchas personas que en las iglesias dan y siguen diciendo, no, mira, total, pues que aun cuando ellos saben que el pastor lo está usando de una manera totalmente incorrecta y que se está abusando del dinero, dicen, no, tú dalo. Bueno, ahí creo que sí debemos de hacer una pausa, pero el espíritu de lo que decía mi mamá es muy cierto. O sea, tú dalo. Aquí, ¿qué es lo que se está enseñando? Esta historia, el Espíritu Santo la permite plasmar en los evangelios con el fin de que los cristianos de los primeros siglos, por muy desagradable que les resultara, tenían que asumir sus obligaciones como ciudadanos. Y a nosotros también nos dice que como cristianos y buenos ciudadanos debemos ir de la mano. ¿Me explico? O sea, no puede ser que alguien sea un buen cristiano y un mal ciudadano. No debe ser. Porque entonces estamos siendo tropiezo para los demás. El cristiano que se exime de sus obligaciones, de una buena ciudadanía, no solamente está fallando como ciudadano, sino como cristiano. Vamos a Mateo 22:15, por favor. ¿Lo tienen? Bien, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una escritura muy conocida. Aunque tal vez en el contexto estamos viendo que lo iban a tentar. Sin embargo, a pesar de todo, el maestro respondió de una manera muy clara. Y que dijo, no, a ver, pues ¿de quién es la moneda? No había forma. Aquí estamos hablando del tributo romano, que era muy distinto al de su momento. Y sin embargo el Señor lo dejó muy en claro y dijo, no. Dale al César lo que es del César. Y a Dios dale lo que es de Dios. Eso es ser justo. Alguien que le da a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. En Romanos capítulo 13, todo el capítulo 13 nos habla precisamente Pablo de cómo nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades. Y si ustedes leen en el verso 1, dice claramente que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, nosotros debemos entender que aunque nos guste o no nos guste, o si es de mi partido o no es de mi partido, yo me tengo que someter y tengo que rendirle respeto, tengo que pedirle a Dios, como lo vamos a ver más adelante,
por esa autoridad. Aquí dice Pablo en el verso 2 que quien se opone a la autoridad, y claramente está hablando de autoridades civiles, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3, porque los magistrados, ahí claramente está hablando de los magistrados que existían para darle a la gente audiciones y escuchar veredictos, bueno, como el día de hoy los magistrados y los jueces, dicen, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Sí es cierto, ¿no? ¿O no? Pues, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y va la patrulla, la policía, ¿a poco te da miedo? Pero ¿qué pasa con el ladrón y el delincuente? Muchas veces se hacen del delito, ¿no? Y corren. ¿Por qué? Pues porque algo están tramando ahí. Y luego sigue diciendo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué tienes que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Pues porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, pues teme, porque no en vano llevan la espada, ¿verdad? Los soldados, la autoridad, a los que mandaban, y es un servidor de Dios. ¿Qué? Ese hombre que venía con la espada a traer justicia y a someter en orden, a traer calma, ¿es una autoridad de Dios? Claro que sí. A mí no me importa si a mí, por ejemplo, me detiene un policía de tránsito y si es bigotón, si es prieto, si es gordo, si es chaparro, si está guapo, si está bonito. A mí eso no me importa. Es una autoridad. ¿O no? Y yo tengo que someterme. Hay unos cristianos que sí practican la mordida. La practican. Y dicen, bueno, pues le tuve que dar ahí 50 pesitos para que no me dijera nada. No, terrible. Está siendo piedra de tropiezo. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, pues si cometiste una infracción, Señor, pues ni modo, la tengo que pagar. Es más, el día de hoy incluso dan hasta el 50% de descuento. Te dan ciertos días. Te dicen, mira, si usted paga en 5 días hábiles, le cuesta a usted la mitad. Fíjate. Y hay unos que ni eso. Y luego sigue diciendo, por lo cual, verso 5, es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, o sea, no solamente por lo que te puede hacer, sino por causa de la conciencia. Fíjate qué importante es esto. Estamos en una cultura, hay que decirlo, muy corrupta, hermanos. Corruptísima. O sea, todo se mueve con mordida. Pero no porque eso suceda, yo voy a participar de ella. No. Bueno, pues yo me someto a mi autoridad. Y saben ustedes que cuando uno se somete a la autoridad, sobre todo en un país como el nuestro, les da un coraje. Que dicen, no, mira, pues aquí nos arreglamos. No, señor, yo admito mi culpa y hágame la infracción. Mire, pero pues, se va a tardar y mire el trámite, las filas, usted sabe. Pues ahorita, mira aquí, ¿verdad? Incluso hasta ahí hay 2 personajes en la tele que describen muy bien estos tipos de policías, ¿no? Y le digo, pues la del Puebla, o sea, haciendo alusión a que les des la mitad y todo se arregla. Hermanos, no lo hagamos, no, porque aquí Pablo precisamente dice, no lo hagas, sujétate porque son puestos por Dios. Y luego sigue diciendo en el verso 6, por esto pagan también tributo, porque de los tributos les pagaban a los soldados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues son servidores de Dios, sí, son servidores de Dios, pero ni cristianos son instrumentos en las manos de Dios para ejecutar ley, y por lo tanto son servidores. Y luego dice que atienden continuamente a esto mismo, ¿a qué? A resguardar el orden, a mantener una calma. Y luego ya en el verso 7 lo dice más claro, paguen a todos los que le deben. Tributo, pues tributo. Impuesto, pues los impuestos. Respeto, respeto. Honra, pues honra. Pero dicen, no le deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo, pues ha cumplido la ley. Entonces, la primera impresión que podemos nosotros tener de este pasaje es precisamente el que un cristiano se someta al poder civil. Pero fíjense que esto no es único de Pablo, porque
Pablo lo escribe. Vamos por favor a ver otra escritura de Pablo y luego vamos a ver a Tito y a Pedro. En 1 Timoteo 2.1, por favor, de 1 Timoteo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le escribe a un pastor joven llamado Timoteo? ¿Qué le está diciendo que le enseña a la gente en la iglesia? Les dice, mira, te insisto en que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en posición de autoridad, para que vivamos tranquilamente, en paz, piadosamente y con respeto en todos los sentidos. Fíjense. Ahora, si yo te digo que cuando el apóstol Pablo escribe esto, está en la cárcel y está viviendo de manera injusta, tú dices, ¿cómo es posible que le dé ese consejo? Claro que sí. En Tito 1.3 también, por favor. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que le dice al otro pastor joven llamado Tito? ¿Qué le escribe sobre este asunto en Tito 1.3? A ver, Tito 1.3. A ver. Bien, estas cosas suceden. Permítanme, hermanos, porque... Bien, vamos a ver el capítulo 2. A ver, sí, decía ser el 3, es que... Aquí está, 3.1. ¿Se fijan que yo les decía en la clase en la mañana, les decía, somos falibles, nos equivocamos, ¿verdad? Somos humanos. Incluso fíjense, en el verso 2, de ahí mismo, sigue diciéndoles, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, amables, muéstrense en toda mansedumbre con todos los hombres. Por eso, cuando nosotros, sobre todo los que tienen hijos en la escuela, en la primaria, ¿no?, que es donde luego sucede más esto, a veces nos piden que ayudemos con la patrulla escolar, ¿no? Y algunos, no, yo no quiero, yo no puedo, ¿verdad? Algunas veces puede ser que sea cierto, ¿no?, que alguien no puede, pero debemos de participar. Si en la colonia se pone de acuerdo la cuadra, ¿verdad?, y el ayuntamiento, porque sí sucede, dice, vamos a darles pintura, organícense, pues organízate. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es bueno, eso es de testimonio. El no hacerlo es piedra de tropiezo. A menos de que tú tengas una muy buena justificación, bueno, no lo hagas. Pero que realmente sea un motivo que todos digan, no, pues no puede, ¿no? Pero siempre el participar, el ser una persona que está siendo, pues de esta manera, con un buen testimonio, es ser justo, porque le estás dando a Dios y a los hombres lo que les corresponde. En 1 Pedro, capítulo 2 también, por favor, vamos a leerlo del verso 13 al 17. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Por causa del Señor. ¿A qué quiere decir eso? Pues, por causa del testimonio, por el Señor. En lo que a mí me compete yo tengo que cumplir y portarme una conducta intachable. Eso no significa que, como yo decía, que soy perfecto. No, pero ¿tengo que hacer las cosas de manera correcta? Sí, y no ser piedra de tropiezo. Dice, sométanse a toda institución humana, al emperador como al jefe supremo, a los gobernantes que él envía para castigar a los que obran mal. ¿Se fijan que es lo mismo que dijo Pablo en Romanos 13? Y también recompensar a los que hacen el bien. Porque la voluntad de Dios, fíjense, la voluntad de Dios es que, viviendo de manera honrada, hagamos callar la ignorancia de algunos tontos, dice mi versión. Tengan respeto a todos los hombres, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al emperador. Ahora, yo les decía, alguien puede pensar que estos pasajes provienen de un tiempo cuando el gobierno romano pues no empezaba a perseguir a los cristianos y, bueno, hermano, pero es que Pablo y Pedro pues no entendían la furia romana no había caído sobre ellos. ¿Sabes que en el libro de los Hechos, si tú has leído el libro de los Hechos, díganme ustedes, ¿quiénes eran los que frecuentemente protegían a Pablo cuando el populacho judío lo perseguía? Díganme quiénes eran. Porque alguien puede pensar, oh hermano, pero pues es que las persecuciones romanas vinieron años después. Muy cierto.
Pero la pregunta es, cuando había persecución, porque la había, y los hechos nos hablan de eso, ¿quiénes eran los que protegían a Pablo? Él se refugiaba en los magistrados paganos, apelando ¿a qué? A su ciudadanía, ¿no? Entonces, la justicia imperial romana era el que lo abrazaba y en más de una ocasión lo liberó. Es más, cuando los judíos habían hecho ya un plan para matarlo, él dijo, apelo a César. Pues apelas a César, apelaste, a César vas. Pero sin embargo, déjenme, rápidamente voy a citar algunos escritos de algunos padres de la iglesia que siglos después estaban viviendo persecuciones tremendas, y escuchen lo que escribieron. Justino Mártir, que fue un padre apologista de la iglesia del siglo I, escribió en su carta Apología 1.17 lo que sigue. En todas partes estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios que asignan los impuestos ordinarios y extraordinarios, como Jesús nos ha enseñado. No damos culto nada más que a Dios, pero en otros respectos servimos de buena gana. Reconocemos a los reyes y gobernantes y oramos para que con su poder real se nos conceda un juicio sano. Estamos hablando de tiempos de persecución tremenda. Atenágoras fue un filósofo cristiano apologista del siglo II y en su carta llamada Súplica a favor de los cristianos, en el capítulo 37 escribió lo siguiente: merecemos consideración porque oramos por su gobierno, para que puedan recibir el reino de la manera más justa, el Hijo del Padre, porque acuérdense que había sucesión de padre a hijo, ¿no? Y que su imperio aumente, que se acrecente hasta que toda la humanidad les esté sujeta. Fíjate. Y estaban viviendo persecuciones terribles. Tertuliano, padre también de la iglesia y escritor del siglo II, en su carta Apología número 30, él escribe y dice así: ofrecemos oración por la salud de nuestros príncipes a nuestro Dios eterno, verdadero y vivo, cuyo favor ellos deben desear más que ninguna otra cosa. Sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos para que se les prolongue la vida. Imagínate. ¿Quién va a orar para que se le prolongue la vida a un perverso que los estaba matando como ratas? Ellos. Para que haya seguridad en el imperio, protección para la casa imperial, por ejércitos valerosos, por un senado fiel, fíjense qué oraciones, por un pueblo virtuoso, por la paz del mundo, por todo, en fin, lo que el emperador pueda desear como hombre o como César. Y sigue diciendo: el cristiano no puede por menos de apreciar al emperador, porque es llamado por nuestro Señor para ejercer su cargo. Y concluye diciendo: el César es más nuestro que de ustedes, porque nuestro Dios es el que le ha nombrado. Arnovio, escritor cristiano del siglo IV, en una carta escribe lo siguiente: en la reunión de los cristianos se pide la paz y el perdón para todos los que están en autoridad. Fíjate. ¿Esto de qué nos habla? Gente justa, ¿verdad? Gente justa, que reconocían la enseñanza de la iglesia cristiana como un mandamiento de obediencia, de orar por el poder civil, aunque éste estuviera personificado por un Nerón. ¿Qué estamos viendo aquí en la palabra? Si los impuestos los utilizan, que sí los utilizan, para gastos excesivos, bueno, eso es su problema. A mí me compete someterme, obedecer, pagar mis impuestos. Hace tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace tiempo les comenté de un caso verídico. Yo lo vi, de una familia que tenía un negocio muy próspero, un negocio muy grande. Y este hombre me preguntaba, cristiano, me decía, oye Luis, fíjate que no he pagado impuestos de mi negocio. ¿Se acuerdan que se los platiqué? Y bueno, está en la calle, no tiene nada. Porque el profeta de su iglesia le dio el consejo que no pagara impuestos, porque los impuestos van a dar a un sistema diabólico, terrenal. Usa los impuestos, dalos acá, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Siguió el consejo de este profeta y lo llevó a la ruina. Ahora, yo he conocido
así como a esta familia que así la conocí muy bien, he conocido de otros que también tienen ese pensamiento tonto, perdónenme que lo diga así, que no, yo no pago, yo no tengo por qué pagar, eso es del diablo. Por favor, hermanos, es una tontería que a la luz de la Biblia no corresponde. Sí, o sea, esa es una tontería, es como el caso de esta famosa Nueva Jerusalén, ¿no? En donde los niños no, ellos deben de recibir educación, pero de aquí, de nosotros. Hermano, ¿qué es eso? Cuando nosotros vamos a llevar a nuestros hijos, bueno, ustedes saben que sí hay situaciones en donde no debemos, no, porque eso sí violenta la palabra, como por ejemplo Día de Muertos, Halloween, participar en cosas que atentan completamente, no, ahí es otra situación. Pero el que mi hijo saluda a la bandera, que mi hija salga de Adelita, y bueno, pero que no violente, que se someta. Claro, tiene que someterse. Ustedes saben que los libros de texto, ¿de qué hablan? Cuando hablan acerca del origen de la vida, ¿qué dicen? De la evolución. Bueno, pues nuestra responsabilidad en casa es ¿qué? Enseñarles. Dicen, no, mira, ¿verdad? Pero nos sometemos a las autoridades. Ahí van nuestros hijos. Incluso hasta en el pago de cuotas, ¿no? Dicen, no pague cuotas. No, bueno, pues si no pago cuotas no deja entrar a mi hijo. O no le dan ciertos privilegios. No, pues tengo que pagar. Ya lo que hagan ya es un asunto que, bueno, allá ellos, ¿no? Ahora, déjenme rápidamente decirles que en el caso de Pablo, cuando escribe en Romanos 13, que ya lo leí, había una razón muy, muy inmediata para escribir todo lo que él escribió. Los judíos, por naturaleza, eran conocidos como rebeldes, revoltosos, si me permiten. O sea, los judíos eran alborotadores. ¿Se acuerdan ustedes de Barrabás? ¿Por qué lo querían matar? Por disencioso. Era algo constante. Incluso leí en alguna ocasión que ningún gobernante romano quería hacerse cargo de Palestina, que ya sabían que era meterte a un nido de grillos y de arañas. De veras, o sea, no, hombre, quédate con Palestina. Porque eran problemáticos. Ahora, si nosotros entendemos que en Roma había judíos cristianos junto con no cristianos, o sea, con gentiles, entendemos perfectamente bien que lo que él está tratando de decirles es que ellos deben estar convencidos de que Dios ha puesto un orden en las autoridades y que a mí no me importa, ¿verdad? Si tú dices, pero es que el Mesías, no, eso ya entendiste cómo está el reino de Dios, no es visible, no es material, sométete. Esa era en cierta forma lo que Pablo quería, que ellos no fueran disenciosos, que si tenían la fama de ser personas alborotadoras o digámoslo de una manera más clara, terroristas, eso será la palabra, que se quitaran eso de su mente, que no actuaran de esa manera. Pablo claramente dice, yo no encuentro una actitud correcta en esto. Hay que someternos, hay que hacer lo que el Señor mismo nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, debemos nosotros de ser un ejemplo en la sociedad en donde vivimos. Debemos de disfrutar, porque disfrutamos. Ahorita miren qué bonito, ¿no? Estamos aquí con las puertas abiertas. Hace un momento cantamos y nadie nos molestó. Disfrutamos de derechos, sí los disfrutamos. La Constitución dice que los mexicanos pueden tener la religión que les plazca. Esos son derechos, pero también tenemos que responsabilidades, ¿verdad? Tenemos que cumplir. Eso es lo que la palabra está enseñando. Como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también pertenecemos a una nación. Y no debemos nosotros aislarnos. No debemos de pensar, yo no, eso es del diablo, ¿verdad? No, tengo derechos y tengo responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay otra cosa. ¿Cómo es? Bueno, yo sé que aquí pueden decir, pero de mala gana, hermano, pero ¿cómo es que los servicios de luz, de pavimentación y todo esto, cómo se dan? Pues también por medio de ello. O sea, es la forma en la que tenemos que nosotros dar para que nos den. Es cierto que muchas veces digo a alguien, pues si nos la dan de mala gana y ponen chapopote, hermano. Bueno, pero otra vez tenemos ciertos privilegios, los tenemos. Tú puedes ir ahorita
y te puedes poner en un parque a predicar y ¿sabes quién te va a molestar? Nadie. Te puedes ir en el camión leyendo la Biblia. ¿Sabes que, por ejemplo, en países musulmanes, tú haces eso? Olvídalo, te meten a la cárcel. Entonces, tenemos que verlo siempre desde esa óptica. Y sí, debo de decirlo, hay que someternos a Peña Nieto. Hay que obedecer, claro que sí. Hay que orar por él, sí. Que hubo tranzas, que bueno, hermanos, eso no me compete a mí. O sea, yo no voy a andar, como les decía, ¿no? Marchas, meetings y pegando en mi Facebook. ¿Saben? Yo no sé si ustedes han escuchado de lo que se llamó la Pax Romana. ¿Saben lo que era la Pax Romana? Esa es una gran contrariedad, pero ¿saben que gracias a que el Imperio Romano practicó algo que se llamaba la paz romana, fue como el Evangelio tuvo una expansión misionera increíble? ¿Saben por qué? Porque dentro de todo lo que sucedió después de las persecuciones tan tremendas que había una política o había una cláusula en el gobierno romano que era esta, el decir, somos llamados a tener paz. O sea, el imperio tiene que gozar de paz. Por eso Pablo podía apelar a su ciudadanía, decir, soy romano. Y dicen, ay no, espérate. ¿Por qué? Porque tenía todo un estado detrás de él, que si tú lo tocabas, olvídalo. Y viéndolo, como lo dije hace un momento, viéndolo desde el punto de vista del Evangelio, la paz romana permitió que el Evangelio, valga la redundancia, pudiera llegar a lo más recóndito del imperio. Y a veces nosotros no lo vemos, no vemos esto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo veía en el Estado un instrumento en las manos de Dios para preservar al imperio del caos. Los administradores estaban cumpliendo un papel muy importante en esta tarea. Y bueno, pues ya más adelante, lógicamente, las persecuciones vinieron a ser como a menguar, el Evangelio penetró, se terminó por el año 300 más o menos con Constantino, pero no podemos negar que todo esto se debió a ¿qué? Pues a la sumisión de los cristianos, la obediencia. Eso debemos de hacerlo nosotros. Voy a terminar solamente leyendo, tengo muchas cosas, yo creo que, no sé si terminarlo y continuar. ¿Lo continúo la semana que entra? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hago continuación? Muy bien. Pónganse de pie. La semana que entra continuamos. Miren, denle gracias a Dios que no tenemos a un dictador loco, ¿no? ¿No es cierto? Un Castro. Dentro de todo gozamos de una paz. Derechos. Hermanos, esto nos lleve, o sea, de verdad, ¿no? Seriamente a pensar que debemos de cumplir. Si es en la iglesia, como yo decía, yo me maravillo, digo, mira Señor, cómo todo va encajando, ¿no? Si es en la iglesia, pues cumplamos en la iglesia, hermanos. A Dios hay que dar lo que es de Dios. Y al César, pues lo de César. Y Dios, cuando nosotros cumplimos y somos justos, Dios bendice. Dios bendice, porque estás obedeciendo. Así es de que, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder llenar nuestra mente de todo lo justo. Si hay que pagar algún impuesto, ya sea municipal, federal, no sé, o lo que tenga que ser, yo en realidad no lo sé, pero tú, Señor, tú sí lo sabes, y cada uno que tú tratas, tú puedes traerle a cada uno esa responsabilidad. Tal vez si hay alguna actitud que está siendo piedra de tropiezo, pues debemos de cambiarla, porque entonces no estamos llenando nuestra mente de todo lo justo. Porque el llenar nuestra mente de estas virtudes es actuar en consecuencia, no es solamente llenarla. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno a ser mejores hijos tuyos y como consecuencia mejores ciudadanos, independientemente, Señor, de quién está en el poder. Y yo te pido, Señor, por nuestro presidente, nuestro próximo presidente, el gabinete, senadores, diputados, todos los jueces que hay y todas nuestras autoridades. Sé con ellos, Dios. Bendícelos, guárdales, ayúdales, dales sabiduría para ser mejores, más justos.
Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén.